Y Diosdado Cabello, número 2 del régimen, volvió a mostrarse desafiante contra Estados Unidos durante su programa semanal. Además, retó a mostrar pruebas de la supuesta reunión que, dicen agencias como Reuters, habría tenido con funcionarios de Estados Unidos antes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Recordemos que Washington ofrece $25 millones por información que conduzca a su captura. Avendaño, esto no es para ti. Este programa es para chavistas. Tú eres un miserable, ¿ves? Un gran miserable. Y perdiste otra vez, porque aquí sigue gobernando la revolución bolivariana y tú no estás aquí en Venezuela y nosotros sí estamos. ¿Qué celebra? Fueron de los que celebraron la muerte de Chávez. Que se llevaron secuestrado a Nicolás. El problema no es Nicolás. Esto es un proceso. Esto es un proceso. El problema no es Diosdado. Esto es un pueblo. Esto es un proceso. Y ustedes jamás van a tener eso. Eso se logra con conciencia. No con plata de por medio, palangrista. Exclusiva, las conversaciones de Estados Unidos con el ministro venezolano esto es Reuters, de línea dura Cabello, comenzaron meses antes de la redada. Y Leopoldo Castillo escribe, Diosdado fue el Judas que entregó a Maduro. ¿Verdad, Leopoldo Castillo? Tú sabes que yo no tengo precio. Sabes que yo no tengo precio. ¿Escribes esto para qué? Una campaña. Diosdado se reunió con Estados Unidos. Reto a quien sea, a Reuters, a todo lo que escribieron a ti, Balurdo, que muestre una pruebita así. Que yo me reuní aquí con alguien, o me he reunido con alguien. Y no tengo precio, Leopoldo Castillo. El tuyo es de oferta. El diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que la administración Trump estaría buscando contactos dentro del propio régimen cubano para impulsar un cambio político en la isla. NTN 24 pudo confirmar con líderes del exilio que sí ha existido esas conversaciones con el embajador de Estados Unidos en Cuba sobre una posible transición democrática, mientras crecen las advertencias de que en 2026 podría marcar el fin del castrocomunismo. Funcionarios estadounidenses consideran que la economía cubana está al borde del colapso y que el régimen atraviesa su momento de mayor debilidad en décadas, especialmente tras perder a su principal sostén financiero, Venezuela. La captura de Nicolás Maduro es vista ahora como un precedente y una advertencia directa para La Habana. La información con Alessandra Martín. Adelante, Alessandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Según un funcionario de Estados Unidos citado por The Wall Street Journal, se han producido reuniones entre Washington y personas del exilio junto a grupos cívicos para buscar a alguien dentro del régimen cubano dispuesto a negociar la salida del régimen. En reuniones con exiliados cubanos y grupos cívicos en Miami y Washington, se han centrado en identificar a alguien dentro del gobierno actual que se dé cuenta de lo que está por venir y esté dispuesto a llegar a un acuerdo. En esa misma línea, el presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcel Felipe, aseguró que 2026 será el último año del castrismo. Reveló que han compartido planes de transición con el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y que, contrario a lo que afirma Miguel Díaz-Canel, sí existen conversaciones en marcha. Hemos compartido muchos planes de la transición que se necesita en Cuba y creo que muy pronto, en los próximos meses, vamos a estar viendo resultados muy concretos, tal vez antes, en cuanto a Cuba. Esto no lo digo por sentimiento, por intuición, lo digo por información, que así es como se está llevando a cabo. Ya están las conversaciones adelantadas, aunque la dictadura lo niegue, ya está adelantándose ese proceso y Cuba va a ser libre en el 2026. Desde la captura de Nicolás Maduro, organizaciones de derechos humanos han denunciado un recrudecimiento de la represión en la isla, con detenciones de activistas, escritores y periodistas. Y además, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha advertido que ciudadanos estadounidenses que llegan a Cuba han sido amenazados con detención o expulsión inmediata y han ofrecido información de contacto en caso de que eso pase. La Embajada de los Estados Unidos ha recibido informes de que en las últimas semanas las autoridades cubanas han denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses a su llegada a Cuba y/o les han ordenado que abandonen el país de inmediato bajo amenaza de detención.
Y en Europa, atención, porque el Parlamento aprobó una enmienda para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, citando violaciones de derechos humanos y la participación del régimen en la invasión rusa a Ucrania. La Asamblea de la Resistencia Cubana, organización del exilio del sur de Florida, calificó la decisión como una victoria histórica. Europa ha escuchado y ha actuado. No se puede seguir financiando ni legitimando a un régimen que actúa como brazo ejecutor del imperialismo ruso en Ucrania, mientras oprime a su propio pueblo. La iniciativa de los eurodiputados Kaminsky y Fidanza valida nuestra denuncia. El acuerdo PDCA es insostenible moral y políticamente. Los fondos y la cooperación europea no pueden servir para oxigenar a una dictadura criminal que exporta violencia. En paralelo, el líder opositor José Daniel Ferrer confirmó que la ayuda humanitaria de $3 millones enviada por Estados Unidos sin intermediación del régimen ya ha beneficiado a más de 500 familias a través de la Iglesia Católica. El Arzobispado de Santiago de Cuba y Cáritas de la Iglesia Católica hoy mismo en la mañana notificaban que más de 500 familias han recibido directamente a través de la Iglesia módulos con alimentos y otros productos básicos y muy necesitados por muchas familias cubanas. Y el proceso va a continuar. Incluso creemos que con esta experiencia Estados Unidos va a seguir canalizando ese tipo de ayuda humanitaria a través de actores independientes como la Iglesia Católica y otros que pueden también participar. Desde el 3 de enero, la postura de Miguel Díaz-Canel ha sido abiertamente confrontacional. Desde La Habana han respondido que no habrá rendición ni tampoco capitulación y que no aceptarán coerción ni intimidación. Y en medio de esa tensión, el régimen celebró un día de defensa nacional con ejercicios de la llamada Guerra de todo el pueblo, donde incluso se vio en televisión a civiles y ancianos participando en simulacros militares. Soy Alessandra Martín, desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami. Regreso con ustedes. Alessandra, gracias por toda la información. Buena tarde para ti. La represión en Cuba se recrudeció tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela. Según organizaciones de derechos humanos, para Cubalex, la cifra de presos políticos ha aumentado luego de la operación militar de Estados Unidos en Caracas. Según esta organización, al día siguiente del arresto de Maduro y su esposa Cilia Flores, fuerzas de seguridad del régimen cubano empezaron a hacer arrestos domiciliarios. Veamos a continuación algunas de las personas que han sido detenidas en la isla por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Comenzamos con Henry Constantin, director del medio de comunicación independiente La Hora de Cuba. El periodista fue inicialmente detenido en La Habana el 14 de enero y luego liberado. Según fuentes en la isla, volvió a ser arrestado por las fuerzas del régimen el pasado martes 20 de enero en la ciudad de Camagüey. El medio exige conocer su paradero. Seguimos con el activista político cubano Boris Agustín Osorio Ramos. Tiene 64 años y ha denunciado amenazas, persecución y hostigamiento de los servicios de seguridad del régimen. Fuentes en redes sociales reportaron que el pasado 16 de enero fue detenido arbitrariamente Osorio Ramos. Ahora hablamos del activista político Silverio Portal. El pasado 16 de enero fue detenido arbitrariamente y trasladado a una unidad policial en Guanabo, donde fue interrogado y amenazado con regresar a prisión si continuaba realizando denuncias contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Y terminamos este recuento con el escritor cubano Eduardo Fernández Hera, quien también estuvo detenido arbitrariamente los últimos días. El escritor estuvo 16 horas desaparecido el domingo 18 de enero cuando se dirigía a una protesta pacífica en el Parque Central de La Habana.